Hola amigos y amigas de Foro Acce Internacional. Os dejo ahora con el trabajo que ha desarrollado Beatriz Simó, que es una excelente comunicadora, además de ser una mujer de gran belleza. El título es El prestigio de la comunicación, porque realmente vivimos momentos donde parece que han metido todos los comunicadores y toda la comunicación en el mismo saco, y Beatriz nos va a hablar de todo esto. Beatriz es presentadora y corresponsal de televisión, periodista, filóloga hispánica y EBS Master en Community Manager. Se mueve por toda Andalucía, España, Málaga, por todas partes. Beatriz es una excelente reportera y muy valiente, y bueno, la conocéis en Telecinco como presentadora de informativos. Bienvenida Beatriz Simó, muchísimas gracias y un verdadero honor y regalo tenerte con todos nosotros y nosotras en este congreso. Y hasta ahora, amigos y amigas, os dejamos con Beatriz. Gracias, Ana, y gracias a todos por dedicar un poquito de vuestro tiempo a la comunicación y a indagar sobre vuestra propia comunicación. Bienvenidos al mundo de las palabras. Bueno, como dice un amigo, si no es divertido no es sostenible, así que yo ahora os propongo, como la vida es juego, pues eso, uno muy fácil, que cojáis tan simple un papel y un bolígrafo, porque vamos a hacer hoy magia con la comunicación. Por ejemplo, vamos a empezar con ese papel. ¿Cuál es tu palabra preferida? ¿Cuál es? Podéis ponerla en ese papel y vamos a ver si al final de la conferencia cambia o no. Para mí es esta, ser. Me encanta ser. Para quienes no me conozcáis, me presento. Soy el primer verbo, la matriz del lenguaje, de la vida. Sin ser no hay existencia. Sin un yo, presencia, tampoco hay un tú, ni tampoco un nosotros. Me llamo Beatriz y me dedico a los medios de comunicación, y a algunos de vosotros es posible que los suene mi cara. Soy corresponsal de informativos Telecinco en la actualidad y también he sido presentadora de programas como España Directo en Plató de Televisión Española, también he pasado por Canal Sur, Antena 3, máster en Social Media y Emprendimiento Digital, licenciada en Filología Hispánica. De hecho, iba para profesora de latín, pero la vida al final me llevó a los medios de comunicación. 25 años trabajando en ellos, también en prensa, en radio, vamos, una plentosaurus, casi dinosaurio total. En estas últimas 3 décadas sí que he sido testigo directo del cambio de la manera de informar y de informarnos, de relacionarlos en definitiva y de comunicarnos. También he sido testigo del prestigio y del desprestigio de la comunicación y de los medios de comunicación. Prestigio, qué bonita palabra. ¿Tenéis algún diccionario cerca? Bueno, es uno de los libros más maravillosos que podéis tener junto a vosotros. Prestigio, sustantivo, del latín praestigium. En su primera acepción significa pública estima de alguien o de algo fruto de su mérito. Vamos, que lleva también implícita la palabra la emisión de un juicio por parte de quien la usa. Segunda acepción, influencia, autoridad. Y la tercera acepción me encanta, porque define prestigio como fascinación que se atribuye a la magia. La magia de la comunicación a través del lenguaje es su prestigio, y ese solo depende de ti, de cómo utilices las palabras, hacia adentro y hacia afuera. Coged la libreta otra vez si queréis, porque vamos a seguir jugando. Podéis apuntar en el papel estas 2 palabras, prisa versus pausa, ¿vale? Prisa / pausa, porque luego vamos a seguir jugando. Fijaros que vivimos en una especie de comunicación acelerada. Nos pasamos todo el día comunicándonos, generalmente con el móvil en la mano, escribiendo WhatsApp, en fin, de hecho las estadísticas lo indican, y hace ya tiempo que dejamos de utilizar el teléfono para lo que es lo normal, que es llamar y enviar mensajes, y ahora los españoles tienen de media 16 aplicaciones instaladas en su teléfono móvil, y las más utilizadas son WhatsApp, Facebook, Messenger y Skype, herramientas para comunicarse. Además, el coronavirus ha modificado nuestro uso del móvil. Pasamos casi un 40% de tiempo más con el smartphone entre las manos que hace un año. Si a esto sumamos que en España pasamos 5 horas
al día de media utilizando Internet, la verdad es que con este escenario, o más bien con este panorama, a ver, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a comunicarnos con nosotros mismos? Porque esto no hace más que separarnos de quienes realmente somos, no darnos el permiso de conocernos, por lo que dejamos de ser lo que hemos venido a ser a esta vida. ¿Prestamos atención al lenguaje? ¿Qué vocabulario utilizamos? ¿Desde dónde hablamos y para qué? Que como dice la escritora Virginia Blanes, estas son dos preguntas claves en la vida. Hablamos simplemente desde el ego para quedar por encima del otro, desde la soberbia del me da igual lo que digas, que yo voy a lo mío, desde el yo llevo la razón, desde la rabia, hablamos desde el orgullo, desde la coherencia o desde el corazón alguna vez. ¿Qué emoción ponemos al hablar? Seleccionamos el verbo, la palabra precisa, ponemos atención, un poquito de atención a ello. Y algo muy importante, ¿qué información dejamos que entre en nosotros cada día? No es lo mismo elegir, por ejemplo, escuchar a una persona que sea asertiva, positiva, con un lenguaje constructivo, enriquecedor, divertido, que a una quejica del tipo vaya día hace hoy, la vida es un rollo, tengo miedo de que me caiga una maceta por la calle cuando pase por ahí. Más que nada porque nos empapamos con esa energía que va directamente acompañando al lenguaje. Y de eso va a depender nuestro estadio, nuestro día, nuestro ahora. Hay varios estilos de respuestas, por ejemplo, la asertiva, la pasiva y la agresiva. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplito de estas respuestas. Estamos en una cafetería y nos pedimos un café templado. Y ahora resulta que nos trae nuestro café y no está templado, sino que está ardiendo. Bueno, tenemos varias opciones, ¿vale? Podemos hacer varias cosas. 1. No tomarnos el café, pero no decirle tampoco nada al camarero. En este caso, nuestra conducta estaría siendo pasiva. Y además esto haría que nos iríamos a casa pues como bastante enfadados, igual lo pagamos con el vecino del cuarto. Bueno, también la otra opción es decirle amablemente al camarero que nos traiga otro café porque o que nos traiga leche fría y demás, pues porque está hirviendo y no podemos tomárnoslo. Con lo cual estamos defendiendo nuestro derecho y no estamos ofendiendo a la otra parte. Porque, hombre, cualquier fallito lo tiene cualquiera. También la otra opción es decir, oiga usted, que el café está mal o no, lo siguiente, y encima está hirviendo, y desde luego es que no sé cómo vengo aquí para tomarme esta porquería de café. ¿Vale? Y luego te vas, te levantas y sigues así, ¿no? No mola. Está claro que vivimos en una época en la que todo transcurre de manera muy veloz. Bueno, eso según lo vivamos. Andamos como crispados. Y la sociedad actual se caracteriza por eso, por la aceleración. Todo, desde la economía, la política, el plano subjetivo, vive bajo el yugo de la rapidez. Y somos sujetos estresados, ansiosos, dispersos, soy muy yo, vamos con prisa, vivimos en una inmovilidad frenética y eso es como una especie de rueda de hámster que quizá no nos deja pararnos a disfrutar el momento presente, porque casi siempre estamos en una expectativa posterior, así que vivimos más con un pie en el futuro que en el ahora. Y todo eso es porque, bueno, pues se suceden muchísimos eventos, pero ninguno lo vivimos con la suficiente profundidad como para que se vuelva una experiencia verdadera. Hay mucho movimiento y, sin embargo, menos desplazamiento en el sentido de la transformación, de la evolución. Estamos haciendo de repente dos cosas a la vez. Que si trabajas y escribes por WhatsApp a la vez, conduces mirando el WhatsApp, esto nunca lo hagáis, por favor. Y bueno, pues ahí seguimos, que vamos andando, móvil en mano, andamos como distraídos, haciendo pues eso, varias cosas a la vez, que al final no estás ni en una ni en otra. Anda, un momento, el teléfono. ¿Veis? Pues era mi ex que me ha llamado ahora y bueno, pues me ha distraído, ¿veis? Me ha desconcentrado un poco. En fin, esto es un claro ejemplo de que estamos a unas y a otras, viviendo con esa peligrosa rapidez que nos quita la posibilidad de disfrutar de la hora, de eso, de este momento presente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la noticia que era portada o habría informativos hace 3 días, por ejemplo? Lo más normal es que contestéis que no, porque vivimos eso en unos tiempos de prisa que nos mantiene muy alejados de nosotros mismos y de prestar atención a donde sobre todo queremos poner el foco. Y bueno, ya conocéis esa ley universal que dice lo que es dentro es fuera. Así que todo eso también se proyecta o se refleja en la comunicación que tenemos en la actualidad y que recibimos
del exterior. Esa prisa y rapidez pues también está en esa información que nos llega, por ejemplo, de la pandemia en redes sociales, en internet, en prensa digital o en los medios tradicionales. Hay tanta información que trae consigo una infoxicación, que es una intoxicación por exceso de información. Por ejemplo, como decimos, durante esta pandemia son muchos los canales digitales de todo tipo que entregan información, tanta y tanto que no hemos sabido por dónde comenzar la búsqueda de datos fidedignos, por ejemplo, en relación a las medidas y cuidados frente a la presencia del coronavirus. Y esta situación no solo tiene su origen en la gran cantidad de información que existe en Internet, sino que también es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque no filtramos las publicaciones. En definitiva, ¿somos conscientes de qué información dejamos que se nos inyecte en vena? ¿O somos capaces de elegir cuál y no dejarnos arrastrar por todas esas emociones que nos llevan a algunas de ellas? La comunicación que nos llega del exterior, por ejemplo, desde los medios, tiene mucho que ver con el emisor, pero es que también tiene más que ver con el receptor. La base de una comunicación más asertiva, ¿recordáis lo del café? Bueno, pues tiene que ver con cambiar nuestra percepción de la realidad. Y eso solo puede hacerse a través de tomar perspectiva y tener el valor y la honestidad para hacerlo. Vamos de nuevo con nuestro papel, ¿vale? Venga, vamos a seguir con esa magia de las palabras que luego os desvelaré al final. Vais a poner ahora estas otras dos palabras. Distracción versus atención. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo me comunico conmigo? ¿Me juzgo constantemente? ¿Qué me digo a lo largo del día? ¿Me agredo con el verbo? ¿Me digo cosas bonitas de verdad y no como un loro? ¿Cuánto me amo? ¿Cuánto uso el lenguaje del amor conmigo? Para eso hace falta realizar lo que se llama una escucha activa, pero con nosotros mismos. Y eso requiere una gran dosis de silencio. Bueno, al menos una, aunque sea pequeñita, pero que se convierta en una rutina. Una dosis de autoindagación, de detenernos eso unos minutitos y hacerlo prestando atención a lo que decimos, nos decimos, a lo que pensamos. Como dice una frase, cuídate de lo que callas, pero cuídate más de lo que piensas. Me encanta esta frase porque si nos pusieran una grabadora en el cerebro, la verdad es que de la cantidad de cosas que se nos pasan por la cabeza, telita. Pero bueno, claro, así va el mundo. Bueno, tenemos una mente muy pesada, si no está bien educada. Y está muy bien la mente pues para usarla con inteligencia, pero la verdad es que es un poquito plasta cuando se pone con su frasecita esta, por ejemplo, del tipo hoy no puedo, ¡oh, qué fea! Estoy fatal, ¡oh, qué frío! ¡Vaya rollo! La mente es como un niño que no ha sido educado. O sea que estamos a tiempo para revertir esos mensajes que nos lanzamos contra nosotros mismos cada día prácticamente, que nos dejan pues creencias limitantes de nuestro desarrollo y felicidad. Y ahora vamos a seguir jugando con esta rueda de las palabras, así le he puesto este nombre, porque nos va a ayudar a detectar con palabras concretas y precisas en qué emoción nos estamos moviendo, con qué creencia limitante nos estamos identificando. Os doy este ejercicio práctico. Aquí vais a encontrar un buen abanico de palabras precisas y perfectas para definir e identificar, pues eso, una emoción, por ejemplo. La crisis ocasionada por el coronavirus ha impactado de forma notable en los hábitos de consumo de los medios de comunicación en España. A la hora de escoger el medio de comunicación para acceder a las noticias sobre el tema, la televisión encabeza esta clasificación. Si nos vamos, por ejemplo, con algún dato estadístico, si nos vamos al comienzo de la pandemia, el 85% de los españoles afirmó que se informaban sobre la COVID-19 a través de este medio, de la tele. La prensa online y los comunicados de fuentes oficiales se situaron en segunda y tercera posición. Y de manera paralela, pues también hemos asistido a una campaña de prestigio y de
desprestigio de los medios de comunicación. El mundo entero sí que es cierto que ha cambiado la manera de comunicarse, a lo que hay que sumar el momento que vivimos, una pandemia mundial, y hay que informar sobre ella. En un estado de alarma, además, es obligatorio, no sé si lo sabéis, incluir la información que venga del Estado, la información gubernamental, en la escaleta de cualquier informativo. Es obligatorio en un estado de alarma. Así que hemos sido y aún somos testigos todos de un ingrediente prácticamente que de miedo, diría yo, en los mensajes sobre la evolución de la COVID-19. Hemos tenido titulares muy duros, con cifras de muertes también muy duras y con dudas, con mucha adjetivación. Nos hemos referido, por ejemplo, al virus en los medios de comunicación como maldito, terrible, con una terminología muy bélica, como por ejemplo toque de queda, confinamiento. En fin, este añadido a la comunicación es como un inyectado de temor que directamente ha ido al cerebro. El caso es que si nosotros no somos conscientes del lenguaje que nos estamos metiendo en vena, pues lo más normal es que nos dejemos llevar por ese temor inoculado sutilmente. Esa infoxicación informativa que al final va a afectar nuestro estado de ánimo, en este caso nuestro temor, nos puede también aumentar la indigestión y nos va a quitar al final tiempo para estar con nosotros mismos, para pensar o, en el mejor de los casos, para estar en silencio, que es el mejor medio de comunicarnos con nosotros mismos, para estar dentro, para mantenerlos alejados alejados de lo que no queremos escuchar, ¿no? Con esos mensajes que puedan traer ira, evasión o miedo. A raíz de la pandemia, especialmente en los primeros meses, asistimos a un panorama de desprestigio, como os decía, de los medios de comunicación. Yo misma lo he notado en la calle. A mí el otro día que estaba haciendo una entrevista con mi compañero cámara, una señora, y pasó un chico y me dijo, ¡terrorista, periodista! Y me quedé, nos quedamos alucinados, le dijimos, oye, ven, vamos a hablar, no salgas corriendo. Pero bueno, el chico suspenso en valor salió corriendo, así que mi recomendación es que no conviene matar al mensajero. Si te eres desleal y permites que algo que te hiere se establezca como normal en tu vida, el responsable de tu sufrimiento serás tú. ¿Qué significa esto? Pues que si de repente dejas que se repita algo que no te hace nada bien, ¿quién es el responsable? ¿Está fuera o quizá está dentro? La escucha activa, la perspectiva en la observación de lo que vives y incluso en lo que oyes, como si fueras una tercera persona, te va a hacer ser mucho más analítico o analítica y selectivo o selectiva con aquello que realmente te interesa. Y eso te va a ayudar a ser más empático para que tu ego no te impida escuchar realmente lo que quieres oír. ¿Os acordáis de mi ex que llamó antes? Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Mi expareja era entrenador y le encantaba el Barça. Bien, el Barça iba en cabeza de liga, seguido por el Madrid. Y pues cada vez que ponía informativos Telecinco, obviamente, pues como estaba yo allí no se veía otro canal. No les hubiera dejado, no es broma. Entonces ponía informativos Telecinco y llegaba la sección de deportes con JJ Santos. ¿Y con qué abría la sección de deportes? Pues con que de repente el Barça había perdido contra otro equipo a pesar de ir en cabeza de liga. Pues se agarraba unos mosqueos, perdón por la expresión, pero se enfadaba muchísimo, porque empezaba a decir, es que este JJ Santos, estos son madridistas, este es del Madrid porque se le nota, sí se le nota, pero míralo, abriendo con que ha perdido el Barça, pero ¿cuándo ha perdido el Barça? Si va encabezando la liga, se levantaba de la mesa, y encima se me quedaba 2 horas enfadadísimo. ¿Qué pasa? Pues que al día siguiente, fijaros en la emisión de juicio, porque claro, empezaba JJ Santos, es que es madridista, y luego acababa como diciendo, Valerio Lázaro ya, ese tipo tiene el carnet del Madrid fijo. ¿Qué pasaba? Pues que al día siguiente repetía la misma acción, y otra vez volvía a poner informativos Telecinco, a ver, que yo decía, que puedes poner otra, que no, y otra vez, volvía otra vez JJ Santos, y de repente abría con que el Madrid había ganado, por ejemplo, ¿no? Que el Madrid había ganado y claro, como iba el segundo de la liga, pues que estaba más cerca del Barça. El editor consideró que había que meter esa noticia, porque es la que abría o la que era más importante o generaba más actualidad que otra. Ahora, que de otro equipo, ¿y para qué? Que el Madrid ha ganado y ahora van y lo ponen abriendo el informativo y ayer abrieron con que el Barça perdía.
pero es que qué barbaridad, cómo se nota, si es que lo tengo claro, es que los medios están comprados y el Lázaro comprado y total, que es que al final aquello lo agrandaba con una pelota, volvía a levantarse, el postre, vamos, la digestión no la hacía muy bien, que digamos, y luego nos arrastraba a todos ahí, ¿sabes? Que se calme, porque toda esa energía también llega. ¿Qué pasa? Conclusión de todo esto. ¿Pero por qué seguía viendo el mismo informativo? Si no era capaz de salir hacia afuera y tomar perspectiva y decir, oye, ¿por qué el editor habrá tomado esta decisión? Y preguntarme de paso a mí, que me sé esto de los audímetros, de que al final los contenidos de la tele, muchos en gran parte los deciden los espectadores. Y bueno, en fin, y que más enfadado seguro que estaría el de Elche, que resulta que igual no sale en la vida en la sección de deportes. Bueno, el caso es que repetía la misma acción, con lo cual se movía en la misma rueda de hámster, en la misma zona de confort en la que no salía. Y eso le generaba ira, un día tras otro y otro y otro. Y aquello lo agrandaba y con su juicio desprestigiaba los medios de comunicación, hasta el punto ya de que era Mediaset, es madridista, que yo soy de Sevilla. La emoción acompañada de un pensamiento pues dirige el cómo percibimos determinada información, cómo nos llega. Y el periodismo, pues es cierto que tiende a la emoción, que lo decía Truman Capote, nada humano me es ajeno. Así que conecta con el público a través de esas emociones, pues para dar una información, y empatiza con el dolor, empatiza con la alegría, con el miedo. Los medios de comunicación son al final pues una empresa con una audiencia y un perfil de audiencia. Mi novio, por ejemplo, como os decía, pues no entendía que el 49% de la audiencia masculina era del Barça y que la otra del Madrid y que al otro 2% no le gustaba el fútbol y que un día pues abrirían con un equipo y otras con otro. Que, oye, que también influye que el editor tuviera un buen día porque también es humano, e igual el editor al final era del Barça o del Madrid. Y ahora, atentos, porque resulta que, bueno, aquella relación se acabó y a mi siguiente novio no le gustaba el fútbol, que dije, menos mal. Y dije, qué bien, ya no tengo cabreos por el telediario. Pero me duró poco, porque descubrí que era conspiranoico. Entonces, para él Trump es reptiliano. Y claro, con esto del COVID, pues cuando poníamos el informativo al mediodía, os podéis imaginar, todo lo cuestionaba. Que si mira el gobierno, que si mienten en todo, que es que este virus no existe, que se creía que era... Él se creía que era la verdad de 4 youtubers conspiranoicos como él, que no tenían muy claro ni siquiera que la Tierra fuera redonda. El caso es que en esos canales él invertía su tiempo, horas y horas al día para supuestamente informarse, se motivaba, estaba encantado, pero ¿qué pasa? Pues que llegaban las 9 de la noche, claro, como estaba yo también de pareja, pues nada, volvía a poner el informativo, obviamente el de Telecinco, y claro, otra vez pillamos unos mosqueos que si mira que están mintiendo, que si hay que ver, que esos datos no son reales, que el virus no existe, otra vez más de lo mismo. Y bueno, ya no cuento más de mi novio porque... estos serán los mejores. Ahora yo quiero un novio normal, que no se mosquee viendo la tele. Bueno, es broma. Lejos de amargarte el día y denostar a los otros, pues eres tú el que decide ver lo que empatiza contigo y lo que no empatiza, que te pone de mal humor. Solamente tú lo decides. La asertividad nos va a ayudar a no sufrir y a no enjuiciar. Una de las claves que va de la mano de la queja. Esa que tanto y tanto nos inmoviliza. Hablando de ese desprestigio de los medios de comunicación, fijaros esta estadística que refleja la evolución anual del promedio de tiempo diario destinado a consumir medios de comunicación en España, desde 1997 hasta 2019. En 2019 la población española dedicó una media aproximadamente de 482 minutos al día al consumo de diferentes medios de comunicación, lo que supuso un incremento de alrededor de 22 minutos con respecto al tiempo diario que dedicaron a ese fin el año anterior. Y ahora sumamos, el consumo de televisión durante el confinamiento en España aumentó de media en más de 1 hora durante el mes de abril. Pasó de 3 horas y media en 2019
a 4 horas y 42 minutos de media en 2020. El mes con más consumo de televisión de la historia de España, desde que se decretó el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19, la televisión reforzó su posición como el gran medio de referencia de los espectadores, tanto para informarse sobre la evolución de la pandemia como para entretenerse. Así que fijaros qué contradicción. Mientras ha habido un desprestigio de los medios de comunicación al que hemos asistido, aumentaba el consumo de la televisión como nunca en la historia. Y sin embargo, pues eso, hemos escuchado bastantes críticas de los medios de comunicación de toda la vida. Que digo yo, oye, que es verdad y es realidad que a veces los medios saturan, que hay mucha información negativa, mucho suceso, mucha tristeza, mucho miedo. Pero es que hay que recordar que el público al final es el que demanda en muchos casos y casi define los contenidos de las escaletas. Hablo de una mayoría que es escuchada y tenida en cuenta por los audímetros, por esos estudios que se hacen día a día y que controlan y que estudian cada minuto de las audiencias. ¿Qué sería, además de esta pandemia, sin los medios de comunicación tradicionales? ¿Cómo nos enteraríamos de las modificaciones de las restricciones de movilidad, por ejemplo, o de las historias que han generado o que ha generado esta pandemia? ¿Por panfletos, por un nodo, por megáfono? Pues a ver, la conclusión es que igual que eliges un canal, puedes escoger otro. Puedes escuchar el sonido de los pájaros o el de la calle con la ventana abierta, mientras en el canal pues debaten lo último sobre, no sé, sobre Cantora, La Pantoja, o mientras yo estoy hablando de una operación de narcotráfico en informativos. En un informativo se da una radiografía de la actualidad, donde no entra todo, es obvio, solo dura 40 minutos. Y la prioridad de los temas la marca en gran mayoría la audiencia, porque para ello, como os digo, hay esos medidores. Y los editores recogen todos estos datos y le añaden su criterio como profesionales que entienden qué es lo más importante para la información de la ciudadanía. Nunca antes habíamos tenido tanta información, así que evitar la infoxicación está en tu mano. Es decir, la intoxicación ante, como dijimos antes, tantísima información. Eso es como si vas a desayunar a una cafetería, pides un mollete de jamón con tomate y no te gusta. ¿Cómo te lo han preparado? Pues oye, cambia de bar, pero no pongas mal a parir al camarero o al bar o al gremio de la hostelería en general y tal, ¿no? Sino que, bueno, pues la información es verdad que nos llega de los medios, tiene mucho que ver, como os he dicho, con el emisor, pero más con el receptor. Selecciona tu información porque hay información para todos al final. ¿Os acordáis que decía lo que es dentro es fuera? No se trata de culpabilizar a nadie, pero sí que todos tenemos una responsabilidad. Y en muchos casos tenemos la tele que nos merecemos o que queremos, porque es la realidad que vivimos y los gustos de muchas personas. Por ejemplo, muchísima gente que me dice, hay que ver Sálvame, que critican este programa, pero sin embargo es el más visto. Y esos mismos que los critican luego lo ponen. En fin, el caso es que Sálvame, por ejemplo, este programa, que son estos programas de entretenimiento, pues imaginaros que se le ha muerto su marido hace unos días por COVID. Bueno, pues ese programa la mantiene desconectada de su realidad y le hace bien, y le hace empatizar pues con aquellos correveidiles de patio, de cuando era joven, de ese critiqueo, en fin. Y bueno, pues algunas veces también esto a la mente le sirve para distraerse, y en estos casos, ¿no? Si es para evitar un sufrimiento, pues mucho mejor. Cambiemos cómo percibimos la noticia, las noticias y la realidad. Cambiemos nuestra percepción. Por tanto, prestigio versus desprestigio. Podéis anotarlo también en vuestro papel. Cada programa tiene su público, igual que a unos les gusta un programa de cocina, pues a otros les gusta Sálvame o Pasapalabra. La televisión, como en la vida, nos ofrece un sinfín de posibilidades y somos nosotros los que elegimos en cada momento qué queremos para nuestro día a día. Vamos a dejar de culpabilizar a los medios, o al gobierno, o a Trump, o al político, o al vecino de enfrente, de que nos están metiendo miedo, porque vale que es una realidad, pero es que somos nosotros quien decidimos o quien somos capaces de percatarnos de qué información se nos está inculcando y, oye, pues esta no la quiero, la detecto, digo, ya me están hablando del el letal y el terrible y terrorífico virus. Bueno, pues si tú tienes miedo te vas a enganchar directamente con esa emoción y te la vas a llevar contigo puesta, pero si no, puedes analizarla. Ah, mira, ¿con qué lenguaje se están dirigiendo? Fíjate, tal. Ya está. Y coger, pues, esa dosis de información que quieres realmente para ti y que te hace bien.
¿Cómo hacer, por tanto, para cambiar la percepción hacia el lenguaje, hacia la información? Si queremos prestigiar la comunicación, tenemos que hacer un acto de magia con nosotros. Magia, esa que es una de las acepciones de la palabra prestigio. Escoge la mejor información, escoge la información que quieres para ti. Y os voy a tratar de explicar con más profundidad por qué perdemos el tiempo en denostar y en criticar, por ejemplo. Veréis que todos estamos en esta misma pelota, llamada mundo. El todo, Elohim, en fin, diversidad de nombres. Este es, digamos, el universo en el que vivimos. Y este mundo se diría que es dual. No hay vida sin muerte, no hay noche sin día, ni luz sin sombra, no hay blanco sin negro, ni tierra sin cielo, y no hay silencio sin sonido. No hay una real comunicación externa sin una real comunicación interna. ¿Recordáis el yin y el yang? Esos dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a esa dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. Bueno, pues describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran, según los taoístas, en todas las cosas. Pero como os decía, esto también tiene su dualidad. Sería el neti-neti de los advaitas hinduistas, que es el concepto de la no dualidad. Ni esto ni aquello. Por cierto que lo llevo aquí tatuado. Se refiere a que no somos nuestro pensamiento ni nuestra emoción, somos el ser. El concepto de la no dualidad hace referencia a una vivencia perceptiva que no se entiende mientras no se experimenta. Normalmente solo entendemos aquello sobre lo que podemos pensar y por tanto sobre lo que podemos hablar. E igualmente hablamos sobre lo que pensamos, por lo que el habla para estos advaitas se convierte en un limitante para comprender aquello que no puede ser pensado. Vamos, es decir, para llegar al ser solo se puede llegar a través del silencio. Reconocer ese ser, esa entidad que somos. Bendito silencio. Ese silencio que también es comunicación. Para mí la comunicación consciente es eso, es tener conciencia de qué comunicación tenemos delante de nosotros, qué comunicación tenemos en nuestro interior, la que recibimos del exterior, es decir, tener esa conciencia exacta. Y eso requiere, esa conciencia en la comunicación requiere de una aceptación de lo que hay, de eliminar el juicio que de nada sirve y seleccionar, eso sí, lo que queremos vivir y lo que queremos escuchar en cada momento. Gracias a ese yin-yang puedes entender o comprender que en la vida hay de todo. Hay bien, hay mal, hay blanco, hay negro, hay televisión pública, hay canales conspiranoicos. Y esta visión, en esta perspectiva, va a evitar la excesiva identificación con una emoción concreta o determinada que se mantenga además en el tiempo y te amargue el día, dando lugar o evitando tu estado de serenidad sostenida que decía Virginia Blanes que es la felicidad y es cierto. Lo ideal es no identificarse con la mente y llegar a conocerse en el ser. Coherencia, humildad nos ayudan al proceso de conocernos, de la autoindagación y sobre todo tener el valor de hacerlo. Yo os invito a ello. El mejor uso del tiempo es estar contigo, porque todo lo demás llegará a un final. El mundo está cambiando, pero no pases el tiempo ahí. Persigue al Dios de tu corazón. Persigue tu ser, no dejes que la mente sea molestada o interferida por esas noticias del mundo, porque eso es el virus de la mente que es más fuerte que ningún virus. Preocuparse no va a dejar paz en ti, así que aprovecha el tiempo, ahora que estás en casa, conecta contigo. Vivir en comunidad significa que todos cabemos, cada uno como es, con comprensión, aceptación y sin tener que imponer nuestro ego. Y ahí es donde viene el prestigio de la comunicación, la magia de la comunicación, que hace que la convivencia entre todos sea más amena para que para que todos tengan derecho a pensar libremente y a escoger libremente. Igual que existen los del Barça y los del Madrid, igual que los del Villarreal y los de la Real Sociedad. ¿Recordáis esas fuerzas complementarias, el yin y el yang? Igual que existen los béticos, los sevillistas, los conspiranoicos, los que aman Sálvame y los que aman la música clásica, los antisistema.
igual que sí existen los seguidores de la información gubernamental al pie de la letra y los conspiranoicos, como os decía, por otra parte, todo tiene cabida en este mundo. Los defensores, por ejemplo, de los perros frente a los defensores de los gatos, como dice Dani Rovira en su monólogo. El mundo está lleno de opciones y solo existe la verdad en ti, la que tú decides elegir para vivir en coherencia con quién eres o quién quieres ser. En la medida en que cambio mi comunicación conmigo, lo estoy haciendo hacia el exterior. Y si yo estoy en paz y tranquila, igual pues veo un documental, una serie cómica o simplemente me enfrento a un informativo desde la atención y no desde el rechazo. Eso no quita que seamos críticos con lo que vemos, pero que no nos quite tiempo para ser felices, ¿no? Ese enfado. Date ese espacio a ti y elige un momento al día para parar de escuchar información, por ejemplo, sobre el COVID y darte un baño con sal, para agradecer a la vida que estás ahí. Tu verdadero ser es el yo, ese yo existencial, ese que cuando paramos en silencio podemos no tanto sentir, sino apreciar integrado en nosotros. No el yo personal, en el sentido de la identificación como persona, o sea, yo, Beatriz, filóloga, sino ese yo puro, es el yo existente, la vida, la esidad. Y esto es muy sutil. Cuando decimos yo, el significado es yo conciencia, yo existo. El yo personal ha de ser lavado como persona y volver a la conciencia pura. La conciencia pura contiene al yo. Entonces ese yo es como una entidad que aparece en la inmensidad de la conciencia pura. Tu libertad no está en la identidad. No te identifiques con tus pensamientos. La vida así irá más fácil. No hay que intentar comprender lo que ocurre ahora mismo en el mundo porque eso es una tendencia mental. Hay que aceptar lo que viene y ver la parte más positiva que podamos. Esa es nuestra elección y selección en la vida. Escucha el lenguaje del amor. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos diciendo? Bueno, pues quiere decir que cuando somos conscientes de nuestra dualidad, podemos observar a la mente y sus juicios y podemos ser observadores de nuestra propia realidad, de nuestra experiencia. Y como tal, desde esa perspectiva, recordáis como al ver la tele, con esa perspectiva del observador que observa, podemos discernir con mucha más facilidad quién queremos ser o quién hemos venido para ser. Podemos escoger dónde queremos estar. El dónde queremos estar tiene que ver, por ejemplo, con un simple mando a distancia. Si no me gusta este canal, lo cambio. ¿Por qué no hacemos esto también con la vida? Escojamos nuestro mejor momento, el mejor canal, allí donde queremos estar. Voy a proponer este ejercicio que es fundamental para realizar una escucha activa con nosotros mismos. Es un kriya yógico, un ejercicio de purificación que se llama Trataka. Ahora sí, vamos a hacer magia con las palabras. De prestigio y magia, vamos a tachar prestigio y nos quedamos con magia. En lugar de prisa, nos vamos a quedar con la pausa. En lugar de distracción, tachamos y nos quedamos con atención. Entre la emoción y el no juicio, nos quedamos con no juicio. Entre la incoherencia, nos quedamos con la coherencia de ser quienes hemos venido a ser. Muchísimas gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo a conocer algo más sobre comunicación.